Chip Om. Divulgación científica. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien desde su casa, este fin de semana muy rico. Y bueno, el día de hoy tenemos un conversatorio con Estrella Burgos y con Rafael Fernández. Estrella es directora de la revista Cómo ves, Rafael es director y creador de la revista Dime Abuelita por qué. Esperamos les sea de su agrado y bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Muchas gracias. ¿Cómo empezamos, Estrella? ¿Tú arrancas? Ay, yo arranco. Bueno, si quieres arranco yo, No, pero me parece... mejor tú, Rafael, mejor tú. Por favor, adelante. Bueno, yo empiezo por presentar a Estrella Burgos, que prácticamente no necesita presentación, pero creo que sería bueno recordar que nos conocimos en el curso de periodismo científico que hizo, voy a decir, en 1980 el CONACYT, con Edmundo Flores. Y ahí había varios módulos de enseñanza y uno de ellos lo daba nuestro mutuo amigo Enrique Luguet, el de periodismo. La amistad con Enrique nos acercó a ti y a mí todavía más, Estrella, y creo que desde entonces hemos sido muy buenos amigos, cosa que valoro y que aprecio. Y bueno, yo sé que tú eres la editora de la revista Cómo ves desde hace más de 20 años, lo cual además muestra que ha sido muy exitoso el trabajo porque mantener una revista durante 20 años, además de divulgación de la ciencia, creo que vale mucho la pena. Pero valdría la pena a lo mejor también decir que eres una persona que tiene inclinaciones fuertes por la literatura, que ha producido también trabajo literario original y que también hemos coincidido en alguna antología de cuento breve por ahí, ¿no? Bueno, ella es Estrella Burgos. Ahora, si quieres, tú puedes hacer una mini presentación mía y luego ya nos vamos al tema. Muchas gracias, Rafael. Bueno, como tú lo dijiste, nos conocemos desde 1980, hagan sus cuentas, en ese curso de periodismo científico y tenemos en común este gran amigo que ya no está con nosotros, un gran periodista, Enrique Luguet. Bueno, Rafael, él es físico, doctor. Yo no soy doctor, pero Rafael sí, él sí es doctor, tiene su doctorado. Y bueno, fíjate, Rafael, que de tu trabajo como científico no conozco mucho, porque más bien siempre tú y yo hablamos de divulgación de la ciencia y hablamos de literatura y compartimos sí. esas dos pasiones. Entonces, yo lo que puedo decir de tu trabajo de divulgación es que es muy notable, muy destacado. Tienes varios libros que además tienen la virtud de que tú los divides como en capítulos pequeños, ¿no? No son muy extensos, pero son muchos capítulos. Y luego creo que has tenido que dejar afuera como 100 capítulos, ¿no? Porque siempre tienes de más. Y que cuentas la ciencia de manera muy amena, de manera muy entretenida, con sentido del humor, pero que nos hablas de la ciencia de a de veras, ¿no? De la que realmente es la que se hace, ¿no? No estas imágenes de la ciencia que abundan mucho en los medios de pronto, ¿no? No es la ciencia del genio, no es la ciencia perfecta, no, tú expones la ciencia como es, pero lo haces de una manera muy atractiva en tus libros y además en tus cómics, porque tienes una serie de Dime Abuelita por qué, supongo que en honor a Cricri, a la canción de Cricri, que son cómics que a mí me encantan, ya los hemos presentado alguna vez, y a mí me encantan porque ahí la heroína es la abuelita. Imagínense una heroína científica que es una abuela. Y esto tiene muchas cosas que a mí me gustan. En primer lugar, pues que sea una mujer, porque normalmente los héroes científicos que nos presentan son hombres. Esta es una mujer. Y además es una abuelita. Y además la abuelita tiene un novio, que por ahí van a ver. Y tiene un espíritu muy lúdico, la abuelita, para comunicarse con los jóvenes. Y tiene un nieto. Entonces, a mí me encantan tus cómics. Y bueno, aquí les voy a presentar porque también como hace tanto minicuento, Rafael, hace minicuentos de ciencia. Entonces, este es un libro que en su versión digital presentamos en la FIL de Guadalajara, cuando todavía podíamos salir a la calle sin peligro.
Entonces yo lo que puedo decir de Rafael es que es un gran, gran divulgador de la ciencia, muy, muy dedicado, pero siempre con este humor, siempre con esta ligereza en el buen sentido. No es que le falte profundidad a tu trabajo, todo lo contrario, pero tienes como esta actitud lúdica, ligera de decir las cosas, de hablarle sobre todo a los jóvenes, es fantástica, Rafael. A mí me gusta mucho tu trabajo, tú lo sabes, te lo he dicho muchas veces. Te hemos publicado en la revista Como Ves, no tantas como nos gustaría, porque pues estás muy ocupado con otras cosas, pero bueno, pues tienes una carrera destacadísima en eso. Y si quieres tú les preguntas tú les cuentas de tu trabajo científico, Rafael, del que yo no sé tanto. Sé que has hecho mucho en cuestiones de computación, de informática, de sistemas, de todas esas cosas, que incluso trabajaste en el INE alguna vez, que estás en la UNAM, que estás en la dirección ahora que se encarga de, ya no sé ni cómo se llama porque le han cambiado el nombre, es la Dirección General de Tecnologías de la Información. Tecnologías de la Información y la Comunicación, la DGTIC de la UNAM. La DGTIC de la UNAM. Sí, con mucho gusto les puedo platicar muy rápido porque me gustaría más también platicar de ti, platicar ahorita de ti, pero rápido. Yo lo que estoy haciendo más recientemente, y fíjate por la pandemia, es generar material educativo para ponerlo en línea. La UNAM tiene un proyecto que se llama RUA, que es la Red Universitaria de Aprendizaje, donde se pueden subir materiales que están amarrados al currículum de las asignaturas. Y entonces, si tú eres profesor de matemáticas 3, pues vas a la primera unidad y ahí ves material. Y lo último que estuve haciendo es tratar de recuperar materiales de repositorios de acceso abierto con un software que tú le dices, quiero que me traigas información sobre convección. El software va, busca, recupera y luego de manera automática te arma la lección. Entonces ahora estoy produciendo eso. De hecho hice un paper que explica cómo funciona eso y lo presentamos hace poco en un congreso, ya también de manera virtual. Y eso es lo más reciente que estoy haciendo. Pero en realidad mi doctorado también es en mecánica de fluidos. Doy clases también de transporte de energía. Pero vamos a hablar un poquito de la revista Cómo Ves y si quieres Dime Abuelita por qué. Porque creo que valdría la pena hablar de la importancia que puede tener en el contexto actual el generar vocaciones científicas y en cómo estas revistas ayudan a generarlo. Yo voy a decir nada más un comentario. Tú decías que alguna vez también en la revista Cómo Ves nos hizo favor de publicar un anuncio diciendo que el cómic, no sé qué, y de repente estoy en casa, suena el timbre y llega una persona y me dice, oiga, vengo por una colección completa de Dime Abuelita por qué. Y yo, ¿tú cómo te enteraste? Me dice, es que lo acabo de leer, pero traía la revista, auténticamente te traía la revista Cómo Ves bajo el brazo. Entonces, con la revista Cómo Ves bajo el brazo, tocó la puerta y yo le vendí toda la colección de cómics y se fue muy feliz de la vida. Entonces, a mí eso me pareció maravilloso. Primero, bueno, agradezco que nos hayas publicado y que nos hayas dado acceso a todos tus lectores, pero por otra parte, me impresionó muy favorablemente el impacto que tienes entre los jóvenes con la revista. ¿Eso lo han medido de alguna manera? ¿Cómo lo manejan? ¿Lo mantienen? ¿Lo incrementas? ¿Cuáles son tus estrategias? Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte es que no, nada de eso es mío, es nuestro, porque somos un equipo, y un equipo grande de trabajo, bueno, no tan grande como yo quisiera, siempre andamos cortos de personal, pero en el caso de una revista es fundamental el trabajo en equipo, porque es tan importante la coordinación, que es básicamente mi trabajo, ¿no? Y conseguir materiales y todo esto, como el diseño, como las opiniones de todo el equipo editorial, son decisiones que tomamos en conjunto, porque en este equipo pues yo tengo gente fantástica, ¿no? Tengo, por ejemplo, a Sergio Regules, que es un gran divulgador, tengo a Gloria Valek, que es comunicóloga e historiadora también, tengo a Isabel Marmás, que trabaja muy bien la relación entre el área de
editorial propiamente dicha, de los escritos, de los textos y el área de diseño, y además ella es la encargada de que la producción salga a tiempo y se lleve a cabo, y de conseguir todo el material gráfico o encargarlo. En fin, y tenemos a Gina, la diseñadora, y a Carlita, que es la asistente de diseño, y a Gaby y a Lupita, que están en el área administrativa, que es tan importante como las otras. Entonces somos un equipo. Y es un equipo que nos consultamos mucho, a mí me parece muy importante que sea muy horizontal esto, ¿no? Porque pues, tengo esa suerte de tener gente súper preparada, gente que ha escrito mucho para jóvenes, incluso para niños, han escrito también libros, y también han hecho trabajo académico de investigación en comunicación de la ciencia. Entonces es un trabajo en equipo. Ahora, ¿cómo le tomamos el pulso al público? Bueno, eso cada vez se está volviendo entre más fácil y más complicado, ya no sé cómo decirte, ¿no? Al principio nosotros, en el sitio web de la revista, por supuesto hay un espacio para que la gente nos mande comentarios y cartas. Y antes nos mandaban muchas cartas y publicábamos las cartas, pero ahora ya no, porque ya la gente no te manda cartas. Aunque sea por correo electrónico, no, ya todo es muy poco lo que se escribe, ¿no? Con esta cosa de las redes digitales o sociodigitales, los twitters, ¿no? Son poquitos, pero sí tenemos mucha retroalimentación de la gente en nuestras redes sociales, aunque sean comentarios breves. Y luego hacemos encuestas también y a través de las mismas redes y les preguntamos qué quieren, qué les interesa. Y hemos tenido, en los últimos 10 años hemos hecho 2 estudios grandes, con compañías expertas en estas cuestiones, de cómo perciben nuestra revista, de qué les gustaría, de qué es lo que sí les gusta, en lo que hay, lo que no, en fin. Entonces todo eso nos da una idea. Ahora, la realidad es que para seguir el paso de cómo está nuestro público objetivo, que son estos jóvenes, pues es que cambia muy rápido por esta cuestión de las redes, ¿no? Entonces, pues yo no sé si puede uno realmente ir a la par, ¿no? Tratamos de estar, de escuchar, de dialogar. Vamos mucho a las escuelas, particularmente al bachillerato UNAM, porque nuestro público principal es de ese nivel de escolaridad, del bachillerato. Y bueno, y ahí tenemos diálogos con ellos, pero desde luego nos gustaría hacerlo mucho más. Y además, tú sabes, este país es increíblemente heterogéneo. Y cuando hablas de los jóvenes, y sabes, ¿los jóvenes de dónde? ¿De qué región del país? Las realidades que viven los jóvenes pueden ser muy distintas en un país con unas desigualdades tan grandes. Entonces, pues no, yo creo que uno no puede decir yo sé lo que quieren. La verdad es que es muy difícil saber eso. Si lo mires en términos de si tus ejemplares se venden, de si te contestan en las redes sociales, de cuántos son tus seguidores, bueno, eso te da una idea. Sobre todo porque nosotros no pagamos en las redes sociales por promoción. Nos gustaría, de hecho, pero no tenemos ese recurso. Entonces, todo el que está allí, pues está porque quiere, ¿no? Y porque quiere que alguien le dijo, porque no tiene un alcance tan grande como si tú pagaras, ¿no? Entonces, ahí pensamos que sí vamos resonando con ellos y desde hace como 4 años tenemos a 2 chicos, a Alma y a Alejandro, que están en el área de promoción. Ellos son egresados de comunicación que han estudiado cuestiones de mercadotecnia, y han hecho mucho por la revista porque han organizado muchos eventos donde por un lado sí damos contenidos, damos charlas, pero ellos también ahí están recopilando lo que dice nuestra audiencia. Entonces, más o menos así es como vamos saliendo, Rafael. Ahora, del futuro, que si quieres luego hablamos de eso, pues no sé mucho, porque está complicado. Bueno, ahora tú tienes la misma pregunta con respecto, por ejemplo, a tus libros, con respecto al cómic. A ver. Bueno, el cómic y los libros en realidad son un esfuerzo mucho más modesto que lo que puedes hacer desde la máxima casa de estudios, ¿no? Sin embargo, lo hacemos con mucho... Fíjate, te voy a platicar una anécdota, porque además
viene a cuento porque tenemos una amiga común, la doctora Julia Tagüeña, a quien mandamos un saludo si en algún momento nos llega a ver. Alguna vez le regalé uno de los libros que se llamaba Dime, abuelita, ¿por qué? Y entonces lo vio y me dice, oye, pero la abuelita no sale. Porque eran puros textos, efectivamente. En un principio el libro eran puros textos. Y a partir de ahí dije, no, pues voy a inventar un personaje que sea una abuelita y que tenga un nieto y todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces también es parte de que Julia un día me hizo la pregunta, oye, la abuelita no sale. Bueno, pues hicimos a la abuelita, hicimos el cómic. Todos estos esfuerzos los hemos hecho con mucho gusto desde Valor Agregado, Servicio de Consultoría, y hemos hecho este tránsito también que están haciendo ustedes del papel a lo digital y nos damos cuenta que en este momento además es muy importante. Y te presumo en el buen sentido que hace muy poquito acabamos de firmar con eLibros para que el cómic esté también en Europa. Entonces ahora tenemos representantes también en Europa. O sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo que podemos de nuestro lado. ¿Cómo medimos? En realidad estamos un poco como ustedes también en términos de que la población que mejor conozco es la de la Universidad Nacional Autónoma de México. En algún momento hemos dado cursos a los profesores del bachillerato para que el cómic se incorpore al salón de clase, para que el profesor cuando va a dar el tema de física pues pueda usar uno de los cómics. Pero bueno, obviamente hay que más o menos dar una metodología. Hemos hecho cursos para los profesores, a los profesores les ha gustado y entonces ellos han solicitado que se compre el cómic. El cómic está en las bibliotecas de la UNAM. Entonces, sí sabemos que se lee y que se consulta y que los profesores lo leen y lo consultan ahí. De repente, también estamos en bibliotecas de Conaculta. Conaculta nos compró durante mucho tiempo suscripciones de papel y están en todas las bibliotecas de Conaculta, y de repente también tienes retroalimentación de alguien que te escribe. Una vez me escribió un señor, me dice, oiga, hay este cálculo que usted dice que así y así, pero claro, yo me brincaba como 4 pasos y llegaba al resultado. Me dice, ¿me puede explicar cómo pasó de ahí para acá? Bueno, pues me tomé la molestia de rehacer el cálculo, de dárselo paso por paso y de mandárselo. O sea, sí sabes que hay alguien del otro lado, sí sabes que alguien te está leyendo, sí sabes que no es el conjunto vacío y te da gusto, pero uno siempre quisiera más, ¿no? Siempre quieres. También estamos como ustedes con nuestras redes sociales y de repente hay discusiones interesantes en las redes sociales, pero más o menos así es como lo vamos viendo. Pero ahora, para que no me hagas trampa, Estrella, tú haces la pregunta primero y luego va a ser la misma para ti, así que piensa en la que me vas a preguntar. Okay. Imagínate que yo soy una chica joven, va a estar un poco difícil que te imagines eso, pero imagínate, o un chico joven, y te digo, no, mira, a mí es que la ciencia no me gusta, es difícil, es árida, no veo que tiene que ver conmigo, yo tengo un temperamento más artístico. ¿Tú qué le dirías a una persona que te dijera eso? Yo le diría que la ciencia es arte también, o sea, porque el arte es una forma de expresar la belleza y creo que en la ciencia hay belleza. O sea, probablemente lo que él está identificando como ciencia no sea ciencia. Yo a lo mejor le daría a leer algo de literatura, de mini relatos de base científica, como el último poema de Fermat, y a lo mejor le diría, a ver, vamos a leer literatura y dime si en esta literatura hay algo que no entiendes, y trataría de explicarle, sí, ese libro. Que por cierto me hiciste favor de presentar en la FIL de Guadalajara, ¿no? Y bueno, además el libro está en digital, así que lo puedes leer en pedacitos. Entonces yo le diría un poco eso, le diría que no hay tal separación entre la física y el arte, o sea, o entre la ciencia en general y el arte, que la ciencia es también es arte. Y le pondría estos ejemplos, ¿no? Y bueno, podría pasar después por algunas otras cosas como esto que decía Dirac, ¿no? Que lo más importante de una ecuación es que sea bonita. Y
¿no? Y las ecuaciones que son simétricas, que tienen simetrías y que eso es como un pensamiento más allá de nada más lo racional, sino también lo estético. Yo le diría eso. ¿Tú qué le dirías? ¿Yo qué le diría? Bueno, me ha gustado mucho tu respuesta, me encanta. Pues yo le diría que ciertamente la ciencia es algo a lo que podemos acceder. Para eso existe la divulgación de la ciencia, para acercar al público a la ciencia, para que también dialogue con la ciencia. Le diría que la ciencia es una empresa humana, igual que el arte, que están mucho más cerca de lo que la gente se imagina, porque muchas de las habilidades que se desarrollan en el arte también se desarrollan en la ciencia, ¿no? Y viceversa. O sea, es el mismo cerebro humano el que está haciendo eso. Y le diría que si uno se adentra en las historias de la ciencia y cómo se llegó a saber lo que se sabe, es absolutamente fascinante. Porque finalmente son historias de personas, que son las que nos suelen interesar más, las historias de otras personas. Y siempre que hay una búsqueda de respuestas, pues es una aventura. Es una aventura, igual que en el arte, ¿no? También busca respuestas, decir cosas y adelantar en las respuestas. Entonces, esa búsqueda pues está llena de obstáculos, como son todas las búsquedas, y que las historias de la ciencia son grandes historias que tienen suspenso y que te presentan a seres humanos en situaciones que tienen que resolver, a veces obstáculos muy grandes, para llegar a una respuesta. Pero lo mejor es que eso no se acaba, porque ya que tienes una respuesta, ya tienes otra pregunta. Entonces, finalmente, interesarse por la ciencia, ya sea como un consumidor de productos de divulgación o como alguien que se va a dedicar a la ciencia, pues es algo que te llena mucho de satisfacción. Por un lado, satisface esa curiosidad humana, ¿no? De quiénes somos, por qué estamos aquí, qué hacemos. Que ese es un valor enorme que a veces no se le da, ¿no? Muchas veces se habla de, si no tiene una aplicación práctica ahorita, ¿para qué? Bueno, casi todo lo que se descubre en la ciencia acaba teniendo esas aplicaciones. Nuestro mundo no sería como es en términos de los beneficios que nos ha dado el conocimiento científico. No sería lo que es sin este conocimiento y sus aplicaciones. Pero sobre todo esta gran satisfacción de entender algo, el placer del conocimiento, el gozo del conocimiento, decía Jorge Wagensberg, que ya no está tampoco con nosotros, pero él escribió un libro precioso que se llama así. Y ahora te voy a dejar que me preguntes tú, Rafael, porque está aquí pasando un avión, entonces voy a cerrar. No, bueno, yo te iba a preguntar justamente que me platicaras más de esa lectura que estabas diciendo. Ya pasó el helicóptero. El gozo del conocimiento. Sí. O sea, ese placer que uno siente cuando entiendes algo. Es grandísimo. O sea, decir, claro. Bueno, y el gozo de entender algo porque tú encontraste la respuesta, ¿no? Que eso es extraordinario. Sí, fíjate que yo todavía me acuerdo, la primera vez que sentí eso así, estaba sentado en la escalera de la secundaria, en el recreo, sí vas a decir que soy ñoño, sí soy, estaba tratando de demostrar el teorema que el profesor nos había dejado, que era un teorema muy sencillo, bueno, de demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, ¿no? Y en el momento en que me di cuenta que lo había demostrado, o sea, el mundo dejó de existir, o sea, era yo y nada más, o sea, es una sensación como de haber nacido de nuevo, como de ser el primero que nace, no sé, es algo muy raro y yo lo demostré, sí, lo han demostrado 10 millones de personas antes que tú, no importa, lo van a demostrar 10 millones después, no importa, yo lo demostré. Ese sentimiento es indescriptible, o sea, con todo lo que te acabo de platicar no lo puedo describir y no se me olvida, o sea, y estaba yo en la secundaria, o sea, sí es un sentimiento muy particular.
Pues sí, me imagino. Yo también lo he sentido, pero no tanto como tú. O sea, yo lo que, por eso me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Porque, y además el mío es muy variado, porque son muchos temas diferentes de muchas áreas de la ciencia con las que tenemos que trabajar. Y de verdad, cada vez que entiendo algo, que encuentro la explicación de algo, me maravillo, absolutamente. Y porque también la ciencia te lleva a hacerte las preguntas un poco como se las hacen los niños, ¿no? Hace poquito me tocó dar una charla sobre eso, sobre la ciencia para los más pequeños, para los preescolares. Y son increíbles las preguntas de los niños, ¿no? Y hay algunos maestros en la charla, una maestra comentó, por ejemplo, que una vez le preguntaron a sus preescolares, ¿por qué no se nos cae encima el sol ni la luna? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se caen encima de nosotros? O una niña que preguntaba, ¿me está siguiendo la luna o no me está siguiendo a mí? O sea, se preguntan cosas que pues uno ya no se pregunta cuando es más grande. Y volver a esas primeras preguntas como a cuestionar lo todo, ¿no? Eso es una cosa maravillosa que nos permite la ciencia. Como, como no dar por hecho esto Sí, o por hecho lo otro, ¿no? Y eso incluso en situaciones como la que vivimos ahora, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, no, pues es que la COVID-19 afecta más a personas con comorbilidades como hipertensión o como obesidad. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo no me quiero quedar en que me digan eso nada más así. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa a nivel del organismo humano? ¿Cómo infecta el canijo bicho este? Que no es bicho en realidad porque no está vivo, pero esta cosita. O sea, ¿qué hace en mi cuerpo esta cosita que si yo tengo una comorbilidad estoy más expuesto? Incluso cuando te metes a ver eso, pues sí, es fascinante. Digo, aunque el resultado es tremendo, pero ¿por qué? Entender el porqué de las cosas y entender el cómo de las cosas. Entonces, yo sí estoy convencida y en mi experiencia, Rafael, de muchos años, no solo de 22 en la revista, sino desde mucho antes, cuando la gente se permite, se da la oportunidad de entrar así, ya no se va, ya no deja la ciencia, ya no la deja como aficionado o como profesional, pero se queda justamente por ese placer del que estamos hablando, esta sensación maravillosa que es entender algo del mundo que nos rodea. Y la otra que yo diría también es que, y esa no es mía, esa es del doctor Marcelino Cereijido, que es un gran estudioso de la fisiología del CIPESTAF, del Politécnico Nacional, y él pues lo que dice, o sea, ¿quiénes tienen las mejores posibilidades de sobrevivir? Aquellos que mejor conocen su entorno, para poder lidiar con los problemas que les presenta el entorno. Y la verdad es que la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para conocer nuestro entorno. O sea, ¿qué estaríamos haciendo hoy o qué estaríamos pensando hoy si no tuviéramos a miles de científicos y de científicas desarrollando una vacuna, buscando qué fármacos pueden curar la COVID-19? Eso es conocer el entorno y eso es lo que te da probabilidades de supervivencia. Así de simple y así de importante. Ahora no, tú pregunta. no, totalmente de acuerdo. Acabo de oír una plática hace una hora justamente sobre la ciencia y el COVID, ¿no? Donde hablaban no nada más de las comorbilidades y estas cosas, sino desde la estadística, desde un modelo epidemiológico, desde la simulación matemática. Es decir, todo lo que está rodeando al tema de la pandemia y que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Entonces, creo que pensamos que la ciencia es algo que está en otra parte y nuestra vida diaria, ¿no? Y no es cierto, o sea, nuestra vida diaria está inmersa en la ciencia. Creo que lo que no entendemos a veces cuando hacemos esas distinciones es realmente qué es la ciencia. O sea, la ciencia no es esa cosa que nos enseñan en la escuela, ¿no? La ciencia es una actitud de curiosidad y son unas ganas de entender y es una forma de aprender y corregir todo el tiempo, ¿no? Bueno, el famoso método científico de observar, hacer hipótesis, corregir y ahí vas, ¿no? Todo el tiempo. Ahora, ¿por qué a algunas personas les gusta y a otras no? Que decías de los que son profesionales de la ciencia y los que son aficionados de la ciencia,
yo casi te diría que todo profesional de la ciencia también es un aficionado de la ciencia. A lo mejor no necesariamente todo aficionado de la ciencia es un profesional, pero lo que sí es que todo profesional de la ciencia, si es buen científico, es un aficionado de la ciencia. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Y lo llevaría incluso más lejos. Como lo estamos viendo hoy, sin ciencia no hay futuro. Y eso es cierto, ¿Sí? por terrorífico que suene. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar una pandemia? ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que se deriva del cambio climático? Bueno, pues necesitamos la ciencia. Y claro, también necesitamos la voluntad política de todos los que toman decisiones. Pero primero necesitamos la ciencia. Pero fíjate, Estrella, ahí tocas Entonces un son como tema muchas... súper interesante, que es, ok, porque la ciencia no se hace sola, o sea, ya la ciencia como una construcción intelectual de un colectivo y de una sociedad no se hace sola. Hoy se tendrían que estar formando, y espero que así sea, los científicos del mañana. Es decir, hay una labor de generación de científicos, y para eso, pues es un poco como el deporte. Si tú quieres tener un equipo campeón de fútbol, pues necesitas ir a las fuerzas básicas y empezar a observar a los niños cuando juegan 11 años, decir, mira, este tiene posibilidad de ser un buen portero y aquel puede ser extremo y este puede ser un contención. Igual, tendríamos que estar en las escuelas observando a los muchachos todo el tiempo, diciendo, este puede ser un buen matemático, este puede ser un buen biólogo, este puede ser un buen químico, y motivar, ¿no? Y ahí sí creo, y con esto creo que caemos perfecto en el tema de la plática, el rol de las revistas de divulgación en la formación de las vocaciones científicas. Porque por una parte, pues está la escuela como marco formal para eso, pero por otra parte están las revistas, y ahí no sé qué me podrías decir, por ejemplo, bueno, en particular de cómo ves, pero luego yo te podría decir también de Dime Abuelita. Sí, bueno, yo creo que las revistas han sido fundamentales, las revistas de divulgación durante décadas. Hace unos años en un congreso latinoamericano de comunicación de la ciencia, Juan Tonda, que es también un gran divulgador de la ciencia, y el que me invitó a mí a hacer este proyecto de la revista con un equipo, él hizo un estudio en la Facultad de Ciencias de la UNAM con los estudiantes de física, saber qué los había llevado a estudiar física. Y este estudio lo presentamos juntos en este congreso y se dieron muchas respuestas. Fue muy riguroso, la metodología muy, muy bien hecha. Y la verdad es que ganaron las revistas de divulgación. O sea, en segundo lugar, por supuesto, un buen profesor, una buena profesora, ¿no? Eso es algo muy, muy importante en las vocaciones científicas. Pero en primer lugar estaban las revistas de divulgación. Decían los jóvenes que pues, los encuestados decían, pues es que fue esta revista o esta o aquella, ¿no? En el caso, como ves, sí nos han dicho jóvenes lectores que empezaron a estudiar ciencia por eso, por ejemplo, ¿no? Que decidieron seguir una carrera científica. Incluso alguna vez nos llegó una carta de alguien que nos dijo que su tema de doctorado lo había elegido a partir de un artículo que se publicó en la revista. Entonces sí son muy importantes. Y creo que son muy importantes porque cuando es un producto bien hecho, te muestra eso que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo es la ciencia de a de veras? ¿No? Sí. No es esta cosa acartonada, no. ¿No? Y este dinamismo del que tú acabas de hablar, y esta maravilla además de que se revisa a sí misma, de que está mucha gente viendo lo que están haciendo otros y tratando de replicar esos resultados, y si no hay coincidencia, pues decirlo. Entonces, eso hace que la ciencia sea muy sólida, al mismo tiempo que muy dinámica, y que sus resultados sean muy confiables. Hoy vivimos... desde siempre ha habido noticias falsas, desde siempre ha habido charlatanerías, pero ahora como nunca se difunden gracias a las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Y a las redes sociales. Y eso topa con un grave problema, y te quisiera preguntar eso también, porque creo que en este contexto de las vocaciones científicas es importante. ¿Qué hacemos frente a toda esta
de pronto hasta actitudes anticientíficas de sociedades, de gobiernos, ¿no? que hemos visto. Bueno, tuvimos hace muy poco el debate entre los candidatos de Estados Unidos y teníamos a uno ahí que es el estandarte de la actitud anticientífica, y eso ha tenido consecuencias terribles, terribles en su país, con más de 200,000 muertos por la COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la divulgación contra esta tendencia muy humana del pensamiento mágico, de que nos gusta mucho que nos digan, con esta pastillita te curas de cualquier cosa? ¿Qué podemos hacer? Y en buena medida también por eso necesitamos que los jóvenes se interesen en la ciencia, para combatir esta anticiencia y estas charlatanerías. Fíjate que eso es complicadísimo, Estrella, porque ojalá pasara por la razón, pero pasa por el sentimiento. Y cuando pasa por el sentimiento, tenemos un mecanismo de autodefensa. Es decir, si una creencia me lastima, entonces no es cierto. Entonces, es la razón por la que le vamos a un equipo de fútbol. O sea, es lo más parecido a ir a un equipo de fútbol que no gana nunca, pero tú le sigues yendo. ¿Por qué? Pues porque es tu equipo. O sea, son sentimientos, son cariños. Entonces, eso es complicadísimo. Ahora se está estudiando cada vez más el fenómeno, porque efectivamente es cómo es posible que la gente crea estas cosas. Pero además, si hay un mecanismo como de irresponsabilidad, por ejemplo, en los grupos antivacuna. Yo entiendo que un grupo antivacuna diga, yo creo que esto es letal y a mi hijo no se lo voy a dar, porque es como decir, lo voy a matar a mi hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la medida en que tú no proteges a un elemento de la cadena, a un eslabón de la cadena se debilita. Entonces, cada vez que hay alguien que no se vacuna, la población completa es la que está en riesgo. Entonces, y para no contestar tu pregunta, porque finalmente no hay respuesta, es complicadísimo porque pasa por el sentimiento. Y la alternativa, espero que no sea la que sugiere Ulbeck en las partículas elementales, ¿no? Que es manipular el código genético para que las personas dejen de tener estos sentimientos de reacción negativa, un poco también lo que vimos en Naranja Mecánica, ¿no? O sea, no le metamos de ese lado, sigamos, si es que existe, confiando en la libertad de las personas, aunque esta libertad de las personas nos lleve a tener que pasar por el pensamiento crítico. Creo que la respuesta es desarrollar el pensamiento crítico, que la gente sea capaz de criticarse a sí misma y decir, la estaba yo regando. Exactamente, en eso estaba yo pensando. Incluso, mira, tuve oportunidad de escuchar a Francesc Pedró, que trabaja en la UNESCO, en un instituto que tiene la UNESCO para educación superior, y le preguntábamos, bueno, ¿usted qué le recomendaría a los líderes de la política educativa de América Latina o de cualquier país? Y él dijo, pues, que se fomente el pensamiento racional, que se fomente el pensamiento crítico, que eso es lo que nos está faltando mucho, ¿no? Y lo tenemos que fomentar desde la escuela, desde los primeros niveles de la escuela. O sea, pide evidencias. ¿Qué evidencias tienes? ¿Cuáles son? ¿No? Y eso te sirve para la vida entera. ¿Cuántas? No solo para hablar de medicinas, ¿no? Dime. No te decía que cuántas evidencias, porque luego sí hay unas a favor, pero hay 300 en contra. Entonces, empezar a entender la estadística también, la formación de modelos, los rangos de validez de una hipótesis, en fin, que forma parte del mismo razonamiento y pensamiento crítico. Mira, y aprovechando que estamos hablando de evidencia, y porque siento que se nos está acabando el tiempo, Sí. les quiero enseñar, este es el número de septiembre de la revista ¿Cómo ves? La portada, ¿sí se ve bien? Está dedicada a el desarrollo de fármacos y vacunas contra el coronavirus, hablando de evidencias. O sea, ¿cómo puedes hacer una vacuna contra un patógeno? Particular como un patógeno como este, que es un virus de ARN que causa tales y tales síntomas. Bueno, pues para eso necesitas saber cómo ese virus consigue meterse en las células de las personas y en qué tipo de células le quedan mejor para ellas.
¿no? Entonces, a partir de ahí es donde tienes que, de todo ese conocimiento, y solo a partir de ese conocimiento puedes desarrollar un tratamiento o una vacuna. Si no sabes eso, no puedes hacerlo. Entonces, cuando te vengan a decir que tomes limón con quién sabe qué, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿y eso? Vamos a suponer que sí funciona, porque tú, que te quiero mucho, amigo mío, me estás diciendo, ¿cómo funciona? Y esa es la clave. Generalmente no te pueden decir cómo, porque de hecho eso no funciona, porque confundimos evidencia con anécdota, con que le sirvió a una persona o a dos. Yo te juro que mi tía se curó con eso. Eso no me sirve como evidencia para decir que todo el mundo debería tomar eso, porque a lo mejor mato a uno por decirle eso, ¿no? Porque yo no sé cómo está su organismo, en fin. Y pensar así y pedir las evidencias, que es la base del pensamiento científico, pues nos sirve en la vida entera. Ante cualquier situación, si pensamos racionalmente, si manejamos el pensamiento científico, pues tenemos muchas más oportunidades de salir airosos. Y eso es lo que, como tú dijiste, ¿cuál es la respuesta para combatir toda esta explosión de noticias falsas, de charlatanerías, pues es esa, es el pensamiento racional, es el pensamiento Creo que ahí la clave es un poquito de humildad, ¿no? Tenemos que ser humildes y no sentirnos heridos porque nuestra creencia no es la que prima, ¿no? Bueno, pues no. Y que no dice nada en particular de nosotros como seres humanos. O sea, la ciencia también se basa en aceptar cuando uno se equivoca y en dar la bienvenida a la crítica, decir, a ver, aquí está nuestro trabajo. Y si alguien llega y dice, oye, no, mira, eso lo mediste mal, pues tienes que ir y medirlo bien. No sentirte ofendido y enojado y despotricar en Twitter, ¿no? Vas y lo mides bien. Esa es la gran diferencia, yo creo, ¿no? Y creo que todo tu trabajo en divulgación aporta mucho para fomentar ese tipo de pensamiento y que además viene aparejado con todo este disfrute de entender algo y de hacernos nuevas preguntas y de diseñar maneras de cómo podríamos responder esas preguntas. Yo lo que sí le puedo asegurar a quien nos esté escuchando es que si le dan una oportunidad a conocer qué es y cómo funciona la ciencia a partir de ejemplos concretos que pueden encontrar en productos de divulgación como este, esta es la de octubre, medicina científica y terapias alternativas y cuál es la diferencia, si le dan una oportunidad, creo que lo van a disfrutar mucho. Y creo que también les va a ayudar a navegar un mundo que hoy por hoy es muy incierto y está muy difícil. Y la ciencia también lo que nos da es esperanza. Porque cuando tenemos esta cosa maravillosa que se llama ciencia, que nos permite conocer nuestro entorno, tenemos esperanza. Y nos da esperanza en todos los campos del conocimiento, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Desde ahí viene esa esperanza. Porque a la ciencia le podemos preguntar lo que queramos del mundo natural y del mundo social. Y la ciencia tiene maneras de diseñar cómo podemos encontrar las respuestas. Entonces es muy esperanzador, en mi opinión. Bueno, muchas gracias a ambos por esta charla que hemos escuchado atentamente y la verdad coincido con muchas cosas de ustedes a lo largo de la experiencia que yo he tenido. La verdad, el ver esas caras de asombro cada vez que hace uno una actividad de divulgación científica es maravillosa, es gratificante y sobre todo luego el ver cómo la familia entera comenta esa actividad y cómo se llevan todo un conocimiento a su casa y después lo hacen público entre ellos y lo disfrutan, es maravilloso y es a lo que nos dedicamos en Grupo Chipón. Muchas gracias. Un último mensaje, Estrella, antes de despedirnos. Bueno, pues bueno, mi agradecimiento de que me hayan invitado aquí a platicar con mi querido amigo Rafael y contigo, Flor. Estoy muy contenta. Pues el último mensaje es vamos a salir adelante de esta pandemia. Vamos a estar trabajando en contra de lo que pasa con el cambio climático y muchos otros retos que tenemos. Y que nuestra mejor aliada para eso en este momento es la ciencia. Y repetir lo que dije, pues denle una oportunidad. Y disfrútenla, porque lo primero es disfrutarla. Sí, pues para crearla hay que disfrutarla primero. Rafael, contigo nos despedimos.
un último mensaje que quieras darle a los niños potosinos y jóvenes que el día de hoy te están escuchando. Bueno, pues que aprovechen la pandemia para hacer experimentos en casa. Yo ahorita ya hice mi cosecha de frijol, ya Entonces, pues, si tienes un espacio, siembra un frijol, fíjate cómo crece, registra diario, los avances, saca fotos. Yo luego las subo a mi Facebook, luego, ahora que los cocine, también pondré alguna foto por ahí. Aprovechen el encierro, a lo mejor no es muy agradable, pero es una oportunidad. Y no dejen de pensar críticamente. Muchas gracias a Flor, muchas gracias Estrella por también haber aceptado esta conversación y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad de acercarnos un poquito más a lo que es la revista científica y cómo es que desde su trinchera ustedes ven la pandemia, ven la situación de los seres humanos y el contexto de la ciencia, cómo aporta y cómo nos ayuda a desarrollar este modus vivendus en la actualidad. Si bien han cambiado las cosas de hace 30 años para acá y van a seguir cambiando, pues tenemos que encontrar ese camino que nos ayude, que nos muestre toda esta situación, pues práctica que es la ciencia, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Desde San Luis Potosí, nuestro más merecido reconocimiento a su labor y bueno, esperamos seguir contando con ustedes en futuras semanas estatales de ciencia y tecnología. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Gracias. Chipom, ayudando a los niños a alcanzar las estrellas.